A veces hablando con diferentes personas que creen en Jesús, ya sean católicas o que no pertenecen a la iglesia católica, pero que creen en Jesús, escucho un poquito esta idea de que Jesús es muy importante, pero que la iglesia no es tan perfect. Dos Not at ejemplos all, que se me vienen a la mente. right? El primero es First esta Pope idea de decir denied como, Jesus yo 3 quiero times, mucho a right? Jesús, One of the first yo 12 quiero bishops, seguir a right? Jesús, Judas, right, was stealing pero esto money de la from the iglesia, poor. yo no estoy betrayed seguro si yo Jesus, quiero pertenecer right? a la iglesia. Hay You read the muchos letters of problemas en la Paul, so a lot iglesia, of stuff going on in the early Christian hipócrita, la communities, right? A autoridad, lot of immorality, política. a lot of authority being Yo misused, solo quiero a lot tener of yo y false Jesús, teachers, right? solamente Jesús, yo y ya. No quiero ser parte de la iglesia. El otro ejemplo que se me viene en mente es como decir, lo importante es que uno siga a Jesús. ¿En qué iglesia está uno? Si uno está en la iglesia bautista o en la presbiteriana o la luterana, la católica, lo mismo, no importa, lo importante es Jesús. Si uno sigue a Jesús, donde uno esté, la verdad es que eso no importa. Then of Jesús course, es we el surrender to the importante, Lord and to la His promise iglesia that He no gave es to tan Peter importante. when He built this church. Estoy The seguro promise que where He algunos de says ustedes that han the escuchado un gates poquito of the este tipo de pensamiento. not prevail. Inclusive es posible que alguno de ustedes diga, pues sí, padre, a mí esto que acabas de decir me hace sentido a mí. Pero la realidad es que esto no es cierto. La iglesia es muy importante. Si prestamos atención a las Sagradas Escrituras y a la historia del cristianismo, hay dos cosas que se vuelven muy claras. La primera es que es Jesús el que fundó, el que estableció la iglesia. La iglesia no es una institución humana que los primeros cristianos, seguidores de Jesús, dijeron, oigan, bueno, pues, ¿y si formamos una iglesia ya que Jesús ascendió a los cielos? ¿Y si fundamos esto? No, es Jesús mismo quien funda la iglesia. La segunda cosa que se vuelve muy clara si prestamos atención a las Sagradas Escrituras y a la historia es que Jesús instituyó solamente una iglesia, no varias iglesias. Jesús fundó solamente una iglesia y esta iglesia que Él fundó, la iglesia original, es la iglesia católica. Prestemos atención a los pasajes de la Sagrada Escritura que leemos el día de hoy. El primer pasaje que escuchamos es del libro del profeta Isaías. Ahora un poquito de contexto de esta lectura. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento hubo un tiempo donde el pueblo de Dios tenía reyes. ¿Recuerdan al rey David, que estaba a cargo del reino de Israel? Después sigue el rey Salomón, el hijo de David, y así va siguiendo varios reyes, ¿no? El contexto de esta primera lectura está el rey Ezequías, es el que es el rey en este momento. Y bueno, ¿qué hacía el rey? Pues el rey es el mero mero, el encargado de todo el reino. Pero los reyes tenían gente, oficiales, que les ayudaban a administrar el reino, porque es mucho trabajo, rey hacer todo, necesitan gente que les sirva, ¿no? Diferentes oficios que ayudan a administrar el reino. Bueno, había un oficio que apoyaba al rey, que se llamaba el mayordomo de palacio. Esta persona era como la mano derecha del rey. El rey, que es el mero mero, pero tenía a su mano derecha al mayordomo de palacio. Le ayudaba a administrar cosas, a tomar decisiones en nombre del rey. Podía hacer cosas con la autoridad del rey mismo. Ya con este contexto, prestemos atención a este pasaje del profeta Isaías. Dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio. Ok, entonces el Señor le está hablando a este hombre que se llama Sebna, y Sebna es el mayordomo de palacio, es decir, es la mano derecha del rey Ezequías. Continúa: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Que el Señor no está muy feliz con Sebna, que es el mayordomo de palacio, que sirve al rey en esta posición importante. Entonces le dice el Señor: te voy a quitar de tu puesto. Y dice el Señor que va a poner a alguien más. Llamaré a mi siervo Eliacim. Okay, entonces el Señor está diciéndole a este mayordomo de palacio: tú ya no vas a ser mayordomo de palacio, en vez de tú, el Sebna, va a ser Eliacim. Prestemos atención a las siguientes palabras que dice el Señor de acuerdo al rol
de Eliacín. Dice, a Eliacín le traspasaré tus poderes. Eso quiere decir que el mayordomo de palacio tiene poderes especiales, que estos poderes se le están dando a este nuevo mayordomo de palacio, a Eliacín. Continúa. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Es bien interesante porque el mero mero del reino es el rey, pero este mayordomo de palacio, la mano derecha, va a ser un padre para la gente de este reino. De nuevo, Eliacín, el mayordomo de palacio, tiene un rol súper importante, casi como si fuera el papá de la nación, aunque él no es el rey. Continúa el Señor diciéndole, pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá. De nuevo, muy increíble. Eliacín, el mayordomo de palacio, no es el rey, pero sin embargo se le da la llave del palacio de David. Y tiene esa autoridad de abrir cosas y nadie las va a cerrar, y de cerrar cosas y nadie las va a abrir. Un rol muy importante para el reino de Israel. Este mayordomo de palacio, el segundo que apoya al mero mero, que es el rey. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Si prestamos atención a esta lectura del profeta Isaías y nos vamos a la conversación que Jesús está teniendo con Pedro en el Evangelio, es súper iluminante lo que acabamos de leer. Jesús está hablando con sus discípulos, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden que unos estos, otros, y luego dice Jesús, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro sabe quién es Jesús, sabe que Él es el nuevo rey, el nuevo ungido, el nuevo Mesías, el rey del reino de los cielos que se está estableciendo en este momento, que Jesús lo está estableciendo. Y Jesús reconoce que Simón Pedro tiene esa claridad y le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego Jesús dice algo mega interesante. Dice, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es algo muy misterioso que dice Jesús. De nuevo volvemos a esto que comentaba al principio. Queda bien claro, Jesús es el que establece la iglesia, porque está diciendo Jesús, yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia, son las palabras del Señor, de Dios mismo. Yo voy a edificar mi iglesia. Jesús está fundando una iglesia. No son los cristianos después que los seguidores de Jesús que fundan la iglesia, es Jesús. Y yo edificaré mi iglesia. ¿Y sobre quién la está edificando? Sobre Pedro. La palabra Pedro en el griego es Petros, y la palabra piedra es Petra. Petros, Petra. Es la misma palabra. Jesús le está cambiando el nombre a Simón y lo llama piedra. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es algo bien misterioso porque Pedro es alguien imperfecto. De hecho, si continuamos el pasaje después de la lectura de hoy, y esto lo van a escuchar el próximo domingo, le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y luego después de eso, Pedro va a negar a Jesús 3 veces. In talking with people sometimes, mostly Christian circles, both Catholic and non-Catholic, sometimes I hear this theme of kind of way of thinking that says something like, Jesus is very important. Jesus is very important. ¿Dónde más hemos escuchado This is a very interesting passage le da if we unas pay attention llaves to it and then we pay a alguien que attention trabaja muy to the cercano con él? conversation that Jesus has with Lectura del Peter. profeta Isaías. El rey Jesus da asked las his llaves disciples, al mayordomo de palacio para que ese mayordomo pueda tomar decisiones en nombre del rey y Have administrar a el list, reino. right? Jesús All the está haciendo successes lo of mismo. Peter Jesús está estableciendo un from nuevo the very reino early y él es on el in the rey. church. Y como rey necesita gente que le ayude a administrar su reino, su iglesia. Y le da las llaves a una de estas personas. Le da este oficio de mayordomo de palacio, que sea su mano derecha. ¿Y a quién se las da? Purify it. A
Pedro, This is what the Lord yo te invites daré us to las do to make that meras church llaves holier, del make it more reino faithful to de los Him. cielos. And then, of Todo course, lo we que ates en surrender la to the tierra Lord quedará atado en el and to cielo, y His todo lo que promise desates that en He la tierra gave to quedará Peter desatado en el cielo. when He built Las His palabras son church. súper similares The promise a where las He palabras says que that the escuchamos del gates profeta of the Isaías. netherworld Lo que Él abra, nadie lo shall cerrará. not Lo que Él prevail cierre, nadie lo abrirá. against it. Jesús conoce muy bien las Sagradas Escrituras y está haciendo un paralelo para ayudar a la gente a entender cuál es la autoridad que Pedro está recibiendo, qué significa que él reciba estas llaves. Pedro se convierte en el mayordomo de palacio, en la mano derecha de Jesús, en este nuevo reino que él está estableciendo, en esta iglesia que él está estableciendo. Y esta autoridad que Jesús le da a Pedro, no solo la vemos aquí en este pasaje. Si uno se va a los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando la iglesia está creciendo, hay muchas decisiones que se tienen que tomar. ¿Y quién está tomando las decisiones? Es Pedro quien está tomando las decisiones. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Se para Pedro y habla con los 12 y los demás que están ahí y dice, oigan, bueno, ahora son 11. Oigan, éramos 12. Pero ahora solo somos 11 porque nos traicionó Judas. Necesitamos escoger a otro para que lo supla. ¿Y qué dicen los demás apóstoles? Como tú digas, Pedro. Y escogen al nuevo apóstol, a Matías, ¿no? ¿Qué pasa en el capítulo 2? Pentecostés, de Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué hace Pedro? Se para a él de nuevo y habla en nombre de los demás apóstoles a la gente que está ahí pensando que están borrachos, pero es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que habla? Es Pedro. ¿Qué pasa en el capítulo 11, Hechos de los Apóstoles? Hay una pregunta si se debería aceptar a los gentiles o no. ¿Y quién toma la decisión? Pedro toma la decisión. Él dice, Dios me apareció en un sueño y me dijo esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo responde la iglesia a los demás apóstoles? Como tú digas, Pedro, y es lo que se hace. Que esta autoridad, estas llaves se le han dado a Pedro. Él puede hablar en el nombre del Rey. Él puede hablar en el nombre de Jesús. Jesús construyó una iglesia y la construyó sobre Pedro. Pedro es el primer mayordomo de palacio de este nuevo reino. Es el primero que administra la iglesia en el nombre del Rey, de Jesús. Pedro es el primer papa. ¿Y qué pasa cuando Pedro se muere? Otro hombre es escogido para tomar este oficio de mayordomo de palacio. Y de hecho conocemos el nombre del siguiente sucesor de Pedro, es Lino. Y después de Lino fue Cleto, y después de Cleto fue Clemente, y luego fue Sixto. Y así se ha ido pasando las llaves, este oficio de mayordomo de palacio del nuevo reino, de año tras año, hasta el día de hoy que tenemos al Papa Francisco, el mayordomo de palacio actual del reino de Dios. El que tiene las llaves, el que puede gobernar la iglesia en el nombre de Jesús. Con todo lo que hemos dicho, de nuevo se vuelven muy claras dos cosas. La primera es que Jesús estableció la iglesia, no es algo inventado por el ser humano. Y por tanto, si queremos a Jesús, si somos discípulos de Él, somos seguidores de Él, nos tiene que importar la iglesia. No podemos decir yo quiero a Jesús y no quiero a la iglesia. Es contradecir a Jesús mismo y su palabra, porque Él instituyó esta iglesia. Y la segunda cosa que queda clara es que Jesús construye una sola iglesia y es sobre Pedro. Y por tanto, donde está Pedro o donde está el sucesor de Pedro, ahí está la verdadera iglesia de Jesús, que es la iglesia católica. Si lo vemos históricamente hablando, todas las demás iglesias que creen en Jesús, que no son parte de la iglesia católica, se han separado de la iglesia católica. De hecho, el nombre protestante que protestaron contra la iglesia católica, porque había cosas en la iglesia católica que no eran buenas, que estaban pasando, y protestan contra la iglesia y se separan. Esto no significa, claro, que nuestros hermanos separados, los protestantes, sean malas personas o que no quieran a Jesús. Yo tengo un amigo que es un pastor protestante y yo, hablando con él, me doy cuenta que él quiere muchísimo a Jesús. Pero la realidad es que se han separado de la iglesia que fundó Cristo. Aún aunque quieran a Jesús, se han separado de la iglesia que Él estableció. Por último, sí, Jesús estableció la iglesia católica, pero esto no significa, claro, que la iglesia que Él estableció, la iglesia católica, sea una iglesia perfecta. No lo es.
De nuevo, el primer papa, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, a Pedro. Uno de los primeros 12 obispos, Judas, ¿qué hace? Está robando dinero que iba a ir a los pobres, de la contribución a los pobres. Además, traiciona a Jesús y hace que Jesús lo mate, ¿no? Si leemos las cartas de San Pablo, hay mucho caos en las diferentes comunidades cristianas. Hay tensiones, herejías, inmoralidad. Hay maestros falsos que están enseñando cosas que van contra lo que enseñó Jesús, ¿no? La Iglesia Católica no es perfecta, pero es la iglesia que Jesús estableció. Porque amamos a Jesús, amamos a la iglesia que Él estableció. Cuando vemos problemas en nuestra iglesia, ¿qué hacemos? No nos vamos, no, nos quedamos en la iglesia que Jesús fundó a ayudar, a contribuir, a ayudar a que se purifique la iglesia, a que sea más fiel a Jesús, a que sea más santa. Y luego nos abandonamos y ponemos nuestra confianza en las palabras mismas de Jesús cuando funda su iglesia. Esas palabras que le dice a Pedro: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella.